Este es un comentario extraordinario de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a comentar del 1 al 8. Si usted tiene su Biblia, bueno, pues juntamente con nosotros instruyámonos en el conocimiento de la palabra de Dios. El poder inspirador de la palabra de Dios. No cabe duda de que cuando tú estás triste, cuando tú necesitas fortaleza, cuando tú necesitas ánimo, la palabra de Dios está ahí. Cuando quieres luchar contra las huestes celestiales, las huestes que están en los aires, la palabra de Dios está allí. Tras un periodo de victorias militares, de paz y de prosperidad, Judá entró en un tiempo de profunda crisis. El versículo 3 podría servir de ejemplo de esa calamitosa situación. El versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué era lo que enseñaba el sacerdote? La palabra de Dios. La palabra de Dios se había ido del pueblo. Y cuando la palabra de Dios, cuando nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios, nos estamos alejando de Dios, porque la palabra de Dios es la herramienta que Dios utiliza para comunicarse con su pueblo, para comunicarse con nosotros. Y este verso número 3 nos habla de que eran muchos días ya de que Israel estaba sin su verdadero Dios. No porque Dios no estuviera, sino que ellos se habían alejado de su Dios, el Dios de sus padres. En Primera de Reyes 15, 14 y 16, 19 se pueden dar señales de la situación que se vivía en Judá en ese entonces, ya que esta crónica va correlacionada con Primera de Reyes 15, 14, 16 y 19 en adelante. En esa situación, estimado radioescucha, Dios va a intervenir a través de un desconocido profeta. Según el versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. ¿Verdad que no habíamos mencionado a Azarías? Era completamente un desconocido para nosotros hasta el día de hoy, según la lectura que llevamos, la hilativa que llevamos, ¿verdad? Hijo de Obed. Pero aparece él, aparece Azarías. Descripción de la situación. Wow, esto está tremendo. Hay un planteamiento inicial. Dios está con nosotros si nosotros le buscamos, estimado radioescucha. Él siempre va a estar ahí. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. O sea, Dios estaba ahí. Dios, cuando tú te alejas del conocimiento de la palabra de Dios, cuando dejas de ir a la iglesia, cuando dejas de congregarte, Dios siempre está ahí. Dios está ahí. Nada más está esperando el tiempo que tú decidas para decirle: Señor, me equivoqué, pero aquí estoy. Y Él te recibe con los brazos abiertos. No es como nosotros. Nosotros muchas veces decimos: sí, te perdono, pero no olvido esta falta que hiciste. Me heriste tanto que sí te perdono, pero va a ser difícil que olvide esta situación. Y Dios no es así. Dios, donde la presencia de Dios fue escasa, falta la paz y hay muchos conflictos, según los versículos 5 y 6. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, fíjese usted, porque un pueblo se había alejado de su Dios, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Te alejas de Dios y uno tiene que pagar las consecuencias de alejarse de su Dios. La intervención de un enviado de Dios no fue un mensaje con halagos,
Miren lo que dice el versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es clara la escritura en todos sus aspectos. Fue una exhortación reconfortante, claro, hay fruto en la acción. Obró una respuesta alentadora, la respuesta al mensaje. Desaparecieron las imágenes de los ídolos. Fíjese lo que dice el verso 8 en su segunda parte. Vamos a leerlo todo. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Ahora, hoy en día hay muchos ídolos. Hay ídolos de orgullo, ídolos de querer tener más dinero, más posesiones. Eso se convierten también en ídolos. No es simple y sencillamente un cuadro, una estatua. No. Hay muchas cosas que influyen con respecto a esta palabra ídolo hoy en día, ya estando nosotros en el Evangelio. Reconstruyó el altar del templo, convocó al pueblo para ofrecer culto a Dios. Hicieron promesas de fidelidad a Dios el pueblo y una decisión dura y grave. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. Si no, podemos leer Romanos 1:16 que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Qué poderosa es la palabra de Dios, que es para todos y cada uno de nosotros. Nos trae instrucción a todos, desde un médico eminente hasta el más sencillo ser humano. Todo está hecho por la palabra desde la creación. Y si no, leamos Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Qué poderosa es la palabra de Dios. Hasta la resurrección de los muertos. Juan 11:43. Y habiendo hecho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El poder de una palabra. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos, porque la palabra tiene poder. Lo que tú dices tiene poder, y hoy es el día que tú comiences a hablar positivamente con respecto a tu hijo, con respecto a tu hija, con respecto a tu esposo, con respecto a tu esposa, con respecto a tus familiares. Habla poderosamente. Fortaleza, ánimo. Si es rebelde, di: mi hijo ya no va a ser rebelde, porque yo creo en las promesas de la palabra de Dios. Si estás enfermo, declara victoria en este día lunes, porque la palabra de Dios tiene poder. Y en medio habrá un milagro. La palabra de Dios lleva vida al que la escucha. Eso es lo que experimentó el rey Asa con este enviado de parte del cielo, Azarías.